Vamos, hermanos queridos, entonces a la palabra de nuestro Dios una vez más, y hemos escogido esta semana para hacer un recorrido maravilloso a través del libro de San Mateo y el capítulo 24 del libro de San Mateo. Por eso hemos titulado Vendrá el Señor esta serie de temas, con ese título, Vendrá el Señor, como una seguridad, como una garantía que el Señor vendrá por nosotros. Hay señales en Mateo 24 que Jesús mencionó que son muy comunes y agudas al punto, más que otras. Y por mencionar algunas de las señales más comunes que Jesús mencionó en el libro de San Mateo, encontramos las guerras, las enfermedades, de las señales más comunes que Jesús mencionó en la palabra. En Mateo 24, las guerras, las enfermedades, las pestes, hambres, terremotos, son de las más comunes y más usadas por la mayor cantidad de cristianos en el mundo. Cuando al cristiano se le pregunta las señales, lo que más le va a decir el cristianismo son las guerras, rumores de guerra, enfermedades, pestes y esas cosas. Sin embargo, Jesús mencionó con una señal su discurso de Mateo 24. Y es el versículo número 4. San Mateo, capítulo 24, y el versículo número 4. Y dice el versículo número 4, mirad que nadie os engañe. Y esa señal del engaño, de la proliferación de engaños en el mundo cristiano, es la primera advertencia que Jesús dio. Y es la que la generalidad del cristianismo no le toma mucha importancia, al ser engañados. Y la gente cree que ser engañados es no creer en Jesús o ser ateos, vivir engañado porque es ateo, pero fíjese que no. En el contexto de San Mateo, el capítulo 24, el ser engañados es más bien dentro del cristianismo, dentro de las creencias cristianas, donde el ser humano corre el riesgo de ser engañado con la Biblia en la mano. A ese tipo de engaño es que Jesús se refirió. Y todo el capítulo 24 está hablando acerca de ese peligro de ser engañados en el tiempo del fin, como una de las grandes señales de su venida. El engaño que proliferaría por todos lados antes de la venida de Cristo. Más engaño que predicación de la verdad. Para que haya engaño, tiene que haber una fuente de engaños, ¿verdad? Para que haya engaño, tiene que haber una fuente de engaños. Para que haya engaño, alguien tiene que abanderar el engaño. Alguien tiene que llevar la voz cantante para que alguien sea engañado. Si no, no habría engaño, sería difícil. Y cuando la Biblia habla, Jesús advierte acerca de los engaños más comunes antes de su venida o como parte de las señales de su venida. El versículo número 5 dice lo siguiente, versículo 5, San Mateo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Se dan cuenta? El engaño no es el ateísmo, ¿verdad que no? El engaño es con el nombre de Jesús. El engaño al cual Jesús se refiere es usando su nombre. Y entonces dice el versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán.
Por lo tanto, el engaño como señal que Jesús advierte en el libro de San Mateo no es el engaño en no creer a Jesús, en endurecerse a la voz de Jesús, sino el engaño en su nombre. Luego dice el versículo número 11 lo siguiente, versículo 11: muchos falsos ateos, profetas. Y cuando alguien habla de profeta, habla porque es cristiano, porque es un creyente, si no, no fuera profeta. Entonces, en la falsificación, Jesús la remarca y dice, mire, el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, al engaño al cual Jesús hace referencia es al engaño con Biblia abierta, con Biblia en mano. Esa es la herramienta más poderosa que a Satanás le ha utilizado a través de la historia, el engaño de la verdad con la mentira. Eso es lo más fuerte, la herramienta más poderosa, afiladita, que Satanás tiene para engañar. El versículo número 24 añade el mismo principio, versículo 24, cuando dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, profetas, y harán grandes señales, prodigios y milagros, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Aquí la Biblia introduce un elemento diferente: engaño, profetas, milagros y escogidos. O sea que los que hacen milagros no necesariamente son grupo de los escogidos en el contexto que Jesús está mencionando. Los que hacen señales, los que hacen prodigios, es el peligro más bien. Ellos son el peligro que habría de enfrentar los escogidos en los días finales. ¿Estamos claros? No el ateísmo, sino el cristianismo falsificado, vestido de una ropa de engaño, fatal peligro para los escogidos. O sea que el hecho de ser profeta no es que es escogido hoy en día. Entonces Jesús lleva tres advertencias tremendas en la misma ruta, en la misma línea. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, porque se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y esos falsos cristos y esos falsos profetas harán milagros, señales y prodigios. Por eso la advertencia de Jesús fue en esa dirección, que en los últimos días, antes de su venida, el cristianismo sería tan famoso que dentro del cristianismo habría engaño de profetas, de maestros, de hacedores de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa señal casi nadie la menciona, ¿verdad? Por eso comencé diciendo que la señal que la gente menciona es guerras, hambres, rumores de guerra, pestes, enfermedades, pero no dicen los falsos profetas, predicadores, maestros y cristos que harán milagros y grandes cosas en los días finales para confundir a la gente. Ahora, esos falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros traerán consigo tres herramientas que son poderosas. Número uno, grandes señales. Grandes señales. Y es interesante, hermano, es interesante que la gente hoy en día, miren, toman un video, una foto de una nube que parece un ángel. Toman una foto de una nube que parece un ángel. Y entonces, al tomar esa foto, lo publican y dicen, el que tiene fe va a decir amén, dice. Y lo va a compartir a 10 personas. Y mañana va a tener un gran milagro en su casa. Hermanos, hasta a los escogidos nos meten para compartir eso. Y no sé si alguno de ustedes ha compartido, ha dicho, mire, voy a compartir esa nube por si acaso. O sea, la gente
anda enfocada buscando señales. La gente vive buscando señales en una hoja, en una rama, en un árbol, en un cerro, en una nube, en un relámpago. La gente anda buscando señales por todos lados. Y eso no es nuevo. En los tiempos de Jesús le dijeron a Jesús: danos una señal y vamos a creer en ti. ¿Y qué le dijo Jesús? No se les va a dar señal más. Porque la gente anda buscando señales, y el que engaña con señales aprovecha la ingenuidad de la gente para engañarla. Número 2, dice el versículo número 24: se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios. Señales y prodigios. ¿Sabe, hermanos, que estaba averiguando cuál es la diferencia entre señal y prodigio? Y prodigio es alguien superdotado, o por lo menos se cree superdotado. Alguien que se cree superdotado. Y hoy en día el predicador cree que ser profeta es ser superdotado, entonces se pone el título de profeta. Él mismo, ¿verdad? Pues nadie lo llamó, pero él mismo se pone: yo soy profeta, soy superdotado. Y luego la señal es el evento extraordinario de un milagro. Son dos cosas diferentes. O sea, cuando la Biblia habla de prodigios, está hablando de alguien que tiene una mente más aguda que la de los otros, que tiene una mente más capaz, que tiene una mente más brillante. Entonces la gente se autodenominan prodigiosos. Y la gente tiene que seguirlos callados, con los ojos cerrados, porque son prodigiosos. Hay que seguirlos a ellos. Y luego viene el que hace señales. Y las señales, dice, son los eventos extraordinarios o milagros que suceden en nuestro alrededor. El versículo 24, entonces, que es nuestra razón de hoy, el del tema de hoy, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Qué triste, hermanos, que aún los escogidos, sabiendo la palabra de Dios, pero ¿sabe quiénes son los que son arrastrados para ser engañados? Los que son llevados por corrientes para ser engañados. El apóstol Pedro dice: los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Ayer decíamos que una de las grandes debilidades y pecado capital de la iglesia es que le falta conocimiento. Y la falta de conocimiento es la primera puerta, es el bocado preferido del engañador. Porque si usted no sabe las cosas, porque si usted no entiende la Biblia, porque si usted no tiene un conocimiento de la Biblia, usted va a ser arrastrado fácilmente por aquello de señales, milagros y prodigios. Y usted es uno de los escogidos, usted es un escogido. Pero aún los escogidos tienen o tenemos el peligro de caer engañados en las trampas del enemigo. Sensacionalistas. El libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2 y el versículo número 9. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, lo escribe después, captando lo que Jesús está diciendo. Lo escribe el apóstol Pablo de la siguiente manera: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el enemigo hace señales. Satanás hace prodigios. Satanás hace también que la gente caiga en una falsificación de los milagros reales que Dios ha creado para que los santos o los suyos disfrutemos de ellos. Y no es que el milagro sea mal, ¿no? Y no es que ser prodigioso es mal.
Y no significa que las señales de la advertencia y de la venida de Jesús estén mal. El problema es que el inicuo, dice la Biblia, el inicuo, el pecador, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, se ha inmiscuido, ha atrapado al ser humano en una red de mentiras, de señales falsificadas, de prodigios falsificados, para que el ser humano dude de la existencia poderosa de Dios. Es una trampa del enemigo. Gente que solo anda buscando milagros y todos quieren verle un milagro. Ahora, Juan en el libro de Apocalipsis documenta de una manera más clara en la visión de una bestia saliendo de la tierra, en palabras muy parecidas a lo que dice Pablo y a lo que dijo Jesús en Apocalipsis 13. Y el versículo 13 y 14, el visionario escribe lo siguiente: también hace grandes señales. ¿Quién? ¿Quién? Satanás, el enemigo, la serpiente antigua, el enemigo de Dios, el enemigo suyo, el enemigo mío, el enemigo de las almas del Señor, de las personas que Dios ama. Dice, también hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Como, hermanos queridos, la palabra está clara en cuanto al peligro que corre la sociedad, que corre el mundo, que corre el cristianismo en los eventos de los últimos días. Milagros equivocados. Centrar el evangelio en milagros es un error del cristianismo. El evangelio no está centrado en milagros, está centrado en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Siempre ha sido así? Ahora, el hecho de hacer milagros no es una señal que estás adorando en el lugar correcto, las personas correctas o el liderazgo correcto. El acto de hacer milagros, el hecho de hacer milagros no es una evidencia, más bien es una trampa peligrosa para aquellos que tienen una mente sensacionalista, queriendo ver en todo lo que sucede un milagro, y si no hay un milagro es porque Dios no estuvo ahí. ¡Qué peligroso! Ahora, hermanos, volviendo al libro de San Mateo, ahora el capítulo número 7, regresando al capítulo 7, con semejante advertencia en Mateo capítulo 7 y el versículo número 20 en adelante, hay una advertencia extraordinaria que donde podemos abrir nuestros ojos, tener el cuidado para no caer en el error de exaltar los milagros, exaltar las providencias más que a Dios, a Jesucristo, a quien debemos la honra y la gloria por siempre. Entonces Mateo 7 y el versículo número 20 dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Aquí viene el primer punto que es fundamental: por sus frutos los conoceréis. Y luego dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que lee la Biblia entonces, no todo el que anda la Biblia bajo el brazo, no todo el que ora, no todo el que dice que habla en lengua, no todo el que dice que recibe el Espíritu Santo entrará al reino de los cielos. Y el versículo clave y la expresión clave de Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay forma de perderse si usted quiere obedecer al Señor. La señal distintiva en este caos milagrero y en este caos sensacionalista, en este caos de señales, es que la persona que levanta la Biblia debe obedecer a Dios antes de todas las cosas para poder ver un milagro. La obediencia es primero. Y por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no vino al mundo a hacer milagros para que la gente le gustaran los milagros. Ustedes recuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000, llegó la gente a rodear la barca donde iba Jesús y le dice, Señor, ¿dónde estuviste? Y conociendo Jesús el deseo de ellos, les dijo, ustedes no me siguen por lo que creen en mí, sino porque comieron, porque vieron el milagro. Y la fe no debe ser fundamentada en milagros, sino en Cristo Jesús, el Dios de la profecía.
de la profecía bíblica. Y el ministerio de Jesús no estaba centrado en milagros, estaba centrado en el cumplimiento de la profecía. Y el versículo número 22, muchos me dirán aquel día, y no está hablando de ateos, está hablando de creyentes, está hablando de cristianos, está hablando de la Biblia en mano, está hablando con la Biblia abierta, los que tienen la Biblia abierta. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, fuimos profetas. Porque para profetizar hay que ser profeta. Profetizamos en tu nombre. En tu nombre hicimos prodigios. En tu nombre hicimos señales. Sacamos demonios, echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, bienvenidos porque hicieron milagros. No. Entren al gozo del Señor porque hicieron milagros. No. Apartaos de mí, hacedores de milagros, desobedientes al mandamiento de Dios. Apartaos de mí, no os conozco. Dura palabra, hermanos. Las tres herramientas fascinantes que Satanás usa hoy para tergiversar y acariciar el engaño son: número 1, los profetas; número 2, el don de lenguas; y número 3, el hacer milagros. Son las tres herramientas donde el cristianismo está arrullado en un sueño mortal, acariciando al enemigo, porque viven buscando profetas aunque Dios no los haya nombrado. Porque viven embelesados en un don de lengua falsificado, en una jerigonza, en una repetición de palabras, en una verborrea de palabras sin sentido, creyendo que ese es el don de lengua. Satanás se goza con eso. Y luego están los milagros. Ahora, ¿por qué cree que pegan los milagros? Porque todo mundo quiere ver milagros. Porque todo mundo, hasta en la pared, en una pared mal pintada, mira, yo ahí veo la cara de Cristo. Ahora, el problema es que hasta nosotros caemos ahí. Un día tuve un entierro de una hermana de la iglesia. Y me decían los familiares, dolientes: pastor, vio, dice, que en la frente se le dibujó un 7, dice, el 7, porque ella amaba el sábado. Aún los escogidos. Yo no le vi nada, hermano. Le vi una arruguita que tenía la viejita ahí, pues ya tenía como 90 años. Pues no le vi 7. Yo sí, nosotros sí le vimos. Es que usted no tiene fe, dice usted. No, viera cómo él le miraba el 7. Porque nos fascinan los milagros. Porque nos atraen los milagros. Porque nos gustan los milagros. Por esa razón, hermanos, Satanás usa tres herramientas poderosas en la falsificación. Número 1, dije, los profetas. A la gente le encanta andar averiguando la vida de otro y sueñan con que Dios le diga el pecado del hermano. Eso ha sido desde el Edén. Génesis 3, seréis como dioses, le dijo la serpiente a Eva. Por lo tanto, la gente quiere sacar un don profético de todo. La gente quiere sacar una doctrina de un don de lengua. Porque aún el don de lenguas, y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Hechos, que es la base del don de lengua. Hechos capítulo número 2. De una manera muy clara, la palabra de Dios menciona el don de lengua de esta manera. Hechos capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Y si quiere ampliarlo más, el verso número 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Inglés, misquito, garífona, criol y todos los idiomas que habían ahí congregados. Idiomas, no jerigonza, no palabrería al aire. Y Satanás se ha enseñoreado en la mente de la gente
enseñándoles doctrinas demoníacas, con un don de lengua sin fundamento bíblico, y la gente sigue por montones, por millones creo, un falsificado don de lengua. 1 Corintios 14, el apóstol Pablo, en 2 versículos grandes, el apóstol Pablo define esto de la siguiente manera. 1 Corintios 14, el versículo 10 y el versículo 28. 1 Corintios 14, 10 y 28. Tantas, y está hablando Pablo del don de lenguas, tantas clases de ¿qué? De idiomas hay. No palabrería, no la sialamas haya sojaba, sino idiomas. Eso es bíblico. Se asustaron, ¿verdad? Vi que se despertó el hermano. Ya habla en lengua el pastor, dice. El apóstol Pablo dice entonces, ¿cuántas clases de idiomas hay? Seguramente en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Versículo 28, y si no hay traductor, calle en la iglesia, habla por sí mismo y para Dios. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Si yo voy a hablar, a predicarles en Misquito, no sé Misquito, no sé, pero si yo les voy a predicar en Misquito, debe haber un hermano Misquito que habla español y Misquito, para que me entienda a mí y le traduzca a la iglesia. Ese es el don de lenguas. La Biblia habla de don de lengua, pero no una palabrería sin sentido. Ahora, hermanos, y vuelvo un poquito a hablar de los milagros. La gente vive fascinada con el afán de los milagros, y Dios nunca va a dar un don a alguien para satisfacer su ego. Dios no le va a dar un don a nadie para satisfacer su ego, ni la capacidad de hacer milagros para satisfacer su ego, que es lo que sucede en el engaño. Por lo tanto, Jesús hizo milagros, ¿verdad? Hizo milagros, pero más enseñó y amó y perdonó. Más de hacer milagros, amó, perdonó y enseñó. Y Jesús no fue Jesús, Dios, porque hizo milagros. Fue Dios porque cumplía las escrituras y la profecía. Ahora dice la Biblia en Hebreos 5. Y el versículo 7 y 9 con relación a Jesús. A Jesús no lo hace Jesús los milagros. A Jesús no lo hicieron perfecto los milagros. A Jesús no lo hicieron bíblicos los milagros. A Jesús no lo hizo santo los milagros. A Jesús no le agradó al Padre sus milagros. No, no fue eso. El libro de Hebreos, el capítulo número 5 y el versículo 7 y 9 dice lo que le agradó al Padre de Jesús. A Él sea la gloria. El libro de Hebreos capítulo 5 y el versículo 7 en adelante dice: y Cristo en los días de su vida terrena, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de sus milagros. No, a causa de, ¿qué dice? De su temor reverente al Padre. Jesús fue oído por el Padre a causa de su temor reverente, no porque hacía milagros. Si alguien es llamado como profeta, es por el temor reverente y la obediencia profunda que le debe a Dios. Pero no porque adivina la vida del otro, porque cenó mucho y soñó a saber qué y lo vino a contar. La fe no se fundamenta en milagros, se fundamenta en la obediencia a los principios de Dios. Y sigue leyendo el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice, hermanos? Obediencia.
Fíjese qué bonito. Jesús es reconocido como Jesús, es reconocido como Dios, es aceptado por el Padre, es recibido por el Padre, agradó al Padre, no por la capacidad de hacer milagros, sino por el temor reverente al Padre, por la obediencia al Padre. Y luego dice el 9, y habiendo sido perfecto, vino a ser autor de eterna salvación para los que hacen milagros, no, para los que obedecen a Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios, Jesús es Jesús, Jesús es el profeta máximo, no porque hizo milagros, sino porque tenía un temor reverente a su Padre, obediencia a su Padre, perfección a su Padre, y los que se allegan a Él deben obedecer también la palabra de Dios. No emoción, no emociones. Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Romanos capítulo 5 versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos santos. O sea, nosotros somos constituidos santos en Cristo, no porque Cristo hizo milagros, no porque dio de comer a los 5,000, no porque levantó al hijo de la viuda de Naín, no porque levantó a la hija de Jairo, no porque sacó a Lázaro, sino por la obediencia a su Padre. Y lo menos que Jesús demanda es obediencia, no milagros, no hablar en lengua, no ser profeta, obediencia al Señor. Filipenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 2 versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Sigue diciendo el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose milagrero. No, haciendo nubecitas para que la gente pueda creer. No. Haciendo a alguien que soñara para que viniera a revelar. No. Dice la Biblia, entonces, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la obediencia de Jesús es lo que agradó al Padre. Y la obediencia de los hijos es lo que agrada al Padre. La obediencia de la iglesia, la obediencia a los lineamientos de Dios. Y el versículo 9 dice: por ser obediente al Padre, por haber sido obediente al Padre, no porque andaba haciendo milagros, no, eso era resultado de la obediencia al Padre. Pero el versículo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobrepasa todo nombre. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. ¿Qué pide el Señor, hermanos? Obediencia. Obediencia, no milagros, obediencia. Y los milagros vienen como resultado de la fe y de la obediencia al Señor. Es más bien la obediencia la que debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Es obediencia lo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Es la obediencia lo que debe demostrar que yo soy fiel al Señor y que yo tengo la verdad. Es la obediencia estricta a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios lo que hace de nosotros cristianos genuinos al Señor. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Queridos hermanos, busquemos a Jesucristo. Busquemos a Jesucristo. No el milagro, busquemos a Jesucristo. Y no lo buscamos para que nos haga un milagro, lo buscamos porque lo amamos y porque queremos obedecer sus principios, sus mandamientos y su santa palabra. Voy a invitarles a que oremos, porque aún los escogidos estamos en peligro.
El mundo está borbandeado, rodeado de charlatanes con nombre de profetas, en su barrio, en su esquina, vecino suyo, que no les ha amanecido. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Vamos a orar por ellos también. Puestos de pie, vamos a orar. Y vamos a poner nuestras vidas en las manos de Jesús para no ser engañados. Y la vida de los engañadores para que les amanezca antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, hoy una vez más por el poder de tu palabra. Porque la advertencia más solemne en Mateo 24 es: no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe. Porque el engaño es tan sutil, tan bonito, tan sabroso, tan adornado, que pueden caer aún los escogidos. Señor, quítanos la idea de seguir milagros y que sigamos a Jesús. Quítanos el deseo de hablar en lengua y danos el deseo de amarnos los unos a los otros. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, amor. Danos ese don. Ese don es el que necesita el mundo. Ese don es el que necesita la iglesia. Ese don es lo que necesitamos, los frutos del Espíritu Santo. Perdona a aquellas personas, Señor, que viven en el error y que transmiten el error como si fuese verdad. Perdónalos. Lleva a ellos, o llévanos a nosotros a ellos con la luz de tu palabra y conviértelos de su mal camino para que no perezcan con sus congregaciones enteras. Danos luz para caminar siempre bajo la sombra del Omnipotente y tu palabra sea luz que ilumina nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.